comenzar, me gustaría agradecer al comité organizador y científico del segundo Seminario Internacional Los Desafíos de los MAC y la Mediación en Tiempos de Crisis por su invitación a participar en él, así como darles la enhorabuena por conseguir un año más, especialmente en estos tiempos tan difíciles, dar continuidad a esta interesante y exitosa iniciativa. Muchas gracias y muchas felicidades. Espero que el próximo año puedan organizar el tercer seminario internacional que tanto pueda aportar a la comunidad científica y a los prácticos y estudiosos del derecho y de las ciencias jurídicas. Bien, mi intervención se titula Tiempo de crisis, una nueva oportunidad para una mayor implantación de la mediación intrajudicial. Y para facilitarles el seguimiento de la misma, les he preparado una breve presentación que paso a compartirles. Vamos a ver. Eso es. Creo que ustedes ya la pueden ver. Eso es. Muy bien. Pues efectivamente esta es la ponencia Tiempo de crisis, una nueva oportunidad para una mayor implementación de la mediación intrajudicial. Bueno, por la situación de pandemia que estamos viviendo sin precedentes hasta la fecha, voy a centrar esta ponencia en el impacto que ha tenido la COVID-19 en la Administración de Justicia española y cómo los métodos alternativos de resolución de conflictos, entre ellos y en concreto la mediación intrajudicial, puede contribuir en parte a paliar los efectos devastadores de las crisis. Bien, por la declaración del estado de alarma, el 13 de marzo de 2020, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó la suspensión de todas las vistas y juicios, salvo los considerados urgentes. Así, los plazos procesales se suspendieron entre el 14 de marzo y el 4 de junio para el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad por resolución del Secretario de Estado de Justicia sobre servicios esenciales en la Administración de Justicia el 14 de marzo de 2020. ¿Qué consecuencias tuvo en la Administración de Justicia la suspensión de la mayor parte de los actos procesales? Fundamentalmente las siguientes. Un incremento de la tasa de pendencia al dilatarse la resolución judicial de las causas ya iniciadas y paralizadas, un aumento también de la tasa de congestión, esto es la relación entre el volumen de ingreso y la capacidad de resolución de causas, y por consecuencia de lo anterior, una disminución de la tasa de resolución. Pero además se produce un aumento de la litigiosidad con nuevos procedimientos surgidos, como consecuencia de la propia emergencia sanitaria y también como resultado del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante la pandemia. No se puede obviar que la situación de la Administración de Justicia española ya adolecía de una importante falta de eficiencia en su funcionamiento que la crisis sanitaria ha empeorado obviamente. Antes de que el virus del SARS-CoV-2 hiciera su dramática aparición, los indicadores del conjunto de las jurisdicciones entre el periodo 2019-2020, a nivel nacional, como pueden ustedes observar, representaba un retraso importante y un retrato de un anormal funcionamiento de la justicia española. No cabe duda de que esta situación crónica de ineficiencia redunda en una opinión negativa sobre la Administración de Justicia para los ciudadanos. En los datos que tienen en la diapositiva pueden observar gráficamente la opinión de los ciudadanos por los países de la Unión Europea, incluido el Reino Unido, que en ese momento aún formaba parte de los 28, sobre el nivel de confianza que tenían en el sistema judicial. Las tablas muestran el conocido como indicador de confianza en el sistema judicial, que forma parte de los indicadores de la calidad de vida elaborados por el Sistema de Estadística Europeo para medir el progreso de las sociedades europeas, intentando superar el marco tradicional basado en el crecimiento del PIB y otros indicadores macroeconómicos. Para medir la confianza en el sistema judicial se utilizó la siguiente pregunta del cuestionario. ¿Cuánto confía personalmente en el sistema judicial? Utilice una escala del 0 al 10, siendo 0
que no confía nada, y 10, que confía plenamente. Se presenta el grado de confianza agrupado en 4 niveles, de 0 a 4 puntos el primer nivel, de 5 a 6 en el segundo, de 7 a 8 el tercero y de 9 a 10 el cuarto nivel. Desde el punto de vista metodológico, cabe destacar que se incluye información sobre la confianza en el sistema judicial según ámbito geográfico y las características individuales tales como sexo, edad, tipo de hogar, nivel de renta, nivel de educación o nacionalidad de los participantes. El tamaño muestral fue de 13.000 hogares y 35.000 personas. Como dispongo de un tiempo acotado, no puedo mostrarle las diferencias de los resultados por variables, por estas variables que he dicho, por lo que solo vamos a ver los resultados por países. Permítanme utilizar un símil de evaluación docente con el que todos estamos familiarizados para entender un poco estas agrupaciones. En ese sentido, el grupo más numeroso está compuesto por los países que suspenderían en esta evaluación, que son 16. Entre ellos estaría España, con una calificación de 3,1 sobre 10, y entre los peores calificados, los países que destacan son Eslovenia con un 2,7, Portugal con 2,9 y Bulgaria con un 3, muy cerquita de España. Entre los grupos de los aprobados, es decir, que superan los 5 puntos pero están sobre el 6,9, son 12 países, siendo la Administración de Justicia en la que deposita mayor confianza a los ciudadanos, la sueca con un 6,7. Y el grupo de países más destacados, más sobresalientes, aunque estén en el notable, sería el formado por tan solo 4 países que superan la valoración de 7 sobre 10, siendo los daneses, los ciudadanos de la Unión, los que más confían en su sistema de justicia con una calificación del 7,5 sobre 10. En España, igual que en otros países, la situación de pandemia y la paralización de los actos procesales no contribuyó, obviamente, a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia y obligó al Gobierno a aprobar una propuesta del Ministerio de Justicia de medidas de agilización procesal tras el levantamiento del estado de alarma con el objetivo de contribuir a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia. Así se aprueba el Real Decreto Ley 11/2020, cuya disposición adicional 19ª establece que una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de alarma, de las prórrogas del mismo, el Gobierno aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo de máximo de 15 días, un plan de actuación para agilizar la actividad judicial en los juzgados y tribunales del orden social y contencioso administrativo, así como el juzgado de lo mercantil, dentro de la estrategia de transición del Ejecutivo tras el fin de las medidas excepcionales. En ese sentido, el Consejo General de Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces y tribunales en España, elaboró una propuesta con más de un centenar de medidas en el llamado Plan de Choque del Consejo General de Poder Judicial para la reactivación tras el estado de alarma, que trata de dar soluciones, y cito textualmente, ante una situación inédita y excepcional en nuestros juzgados y tribunales. Esta propuesta fue presentada al Ministerio de Justicia para contribuir al citado plan de agilización de la actividad judicial. En este momento, y como fundamento a lo que diré a continuación, es importante destacar que el Consejo General del Poder Judicial viene trabajando desde hace varios años en la promoción de la mediación y ya en el año 2010 aprobó los primeros protocolos de derivación intrajudicial en los diversos órdenes jurisdiccionales para animar a jueces a implementar esta fórmula de una manera segura y sistematizada. Así se apostaba ya por llevar a cabo las reformas oportunas para poder asentar este tipo de fórmulas que favorezcan la economía procesal y, por ende, el alivio de los juzgados y tribunales sin menoscabo alguno de las garantías procesales para los litigantes. Bien, de entre las medidas que propone el Consejo General del Poder Judicial, destaco aquellas que tienen que ver con la promoción de la mediación intrajudicial. El incremento de las derivaciones judiciales a mediación y, en su caso, realizar las sesiones informativas en mediaciones por medios telemáticos y electrónicos.
Promover la creación de un modelo de prestación de servicios de mediación intrajudicial, más evitando la actual dispersión de modelos y unificando procesos y prácticas bajo criterios de control y calidad. En tercer lugar, la actuación conjunta del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, de forma coordinada con los diferentes colectivos, impulsando la mediación intrajudicial como método de resolución de conflictos de forma transversal para todos los órganos, para todos los órdenes jurisdiccionales. En cuarto lugar, una campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía, ofreciendo información sobre las ventajas y oportunidades que puede ofrecerles la mediación. Y por último, valorar la derivación a mediación y las homologaciones, desistimiento, transacciones, satisfacción extraprocesal, consecuencia de acuerdos de mediación, incentivar la mediación y su inclusión en la estadística judicial. ¿Hacia dónde camina la legislación española en materia de promoción de la mediación intrajudicial? Bueno, cabe destacar que el 15 de diciembre del año 2020 se aprobó por el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. Entre sus objetivos primordiales en este ámbito nuestro de la mediación está el de impulsar la utilización de los que en el anteproyecto se denominan medios adecuados de solución de controversias, MASC, como medida imprescindible para la consolidación de un servicio público de justicia sostenible y eficiente. Los aspectos más destacados de este anteproyecto serían, primero, que define los MASC como cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial a la controversia por sí mismas o con la intervención de un tercero neutral. Esta actividad negocial no solo incluye la mediación, sino también otros mecanismos como la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente y otros procedimientos regulados en la legislación especial. También hay que destacar el ámbito de aplicación, que sería solo para asuntos civiles y mercantiles, quedando excluidas las materias concursales, laborales y penales, así como los asuntos del orden contencioso administrativo. La novedad más significativa al respecto es el establecimiento de la declaración de acompañar a la demanda un documento acreditativo de actividad negocial previamente a acudir a la vía judicial como requisito de procedibilidad. Recordaré aquí que, como reconoce el Consejo General del Poder Judicial, la vinculación de la mediación intrajudicial con el acceso a la justicia y su utilización por los órganos judiciales es evidente y reconocida expresamente a nivel europeo e internacional. Esta vinculación se produce de una manera dual. Para la Administración de Justicia, primero por razones prácticas y de eficiencia. La mediación es una de las respuestas a las dificultades que muchos países afrontan los órganos judiciales. Pero también para los ciudadanos, en segundo lugar, por razones procedimentales, es decir, por la capacidad que la mediación tiene de producir un resultado, el acuerdo, percibido y sentido como justo por todas las partes. Cabe destacar que los problemas de eficiencia de los órganos judiciales se erigen como verdaderas barreras de acceso a la justicia por los ciudadanos. Es por esto que la mediación intrajudicial, al ser un método informal, participativo, fácilmente accesible y rápido, permite remover tales barreras y asegurar a los ciudadanos el acceso a la justicia, cumpliendo así los requerimientos de los convenios internacionales de derechos humanos y también las exigencias derivadas del artículo 24 de la Constitución española. Pero además constituye una herramienta imprescindible para dotar a las partes en litigio del protagonismo necesario para elegirse diseñadoras de una solución ejecutada y acordada a la medida de sus necesidades y por ende percibida por ellos como justa. No es una alternativa al proceso, sino todo lo contrario. Se inserta en el mismo y se despliega bajo control judicial con respeto pleno a las garantías procesales y a las normas sustantivas en todos los órdenes jurisdiccionales. Personalmente considero que por el respeto a la misma esencia de la mediación,
Esta no solo debería regirse por fines económicos, sin embargo, es evidente que debido a que esta puede alterar la duración del proceso, su práctica tiene un doble efecto que redunda en un funcionamiento más óptimo de la justicia. Desde el punto de vista economicista, para la Administración de Justicia, se produce un efecto inmediato de economía procesal que evitará las dilaciones indebidas, la práctica de pruebas innecesarias o la reducción de la tasa de litispendencia. Y por otro, una reducción de costes personales y materiales, potenciando la efectividad del trabajo desarrollado en los juzgados y tribunales al concentrar más recursos en las causas que, por su idiosincrasia, deben ser tratados con inmediatez, como por ejemplo en el proceso penal. Sin perjuicio de que en materia de implementación de la mediación intrajudicial en España se ha avanzado mucho, se logró un fuerte impulso con la aprobación de la Ley 5 de 2012 sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles. No obstante, sigue siendo necesario llevar a cabo medidas y reformas. En primer lugar, la introducción de provisiones legales que fomenten la mediación intrajudicial mitigaría el exceso de litigiosidad. En segundo lugar, llevar a cabo las oportunas reformas y conseguir una mayor implicación posible tanto de los operadores jurídicos como de los intervinientes en los procesos que puedan coadyuvar al fomento de la mediación y la búsqueda de acuerdos. Me refiero a jueces, abogados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, pero también a notarios, registradores, equipos psicosociales de los juzgados, oficinas de atención a las víctimas, policía judicial, etc. Y por último, dar a conocer a los ciudadanos la mediación para aumentar e incrementar una cultura de la mediación. Para terminar, concluyo resaltando los aspectos más destacados de la ponencia. En primer lugar, que la crisis sanitaria actual, como cualquier otra crisis, ha puesto de manifiesto la necesidad de reformas organizativas y procesales de calado que agilicen los trámites con el objetivo de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a la obtención de tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. En segundo lugar, la mediación, por su cualidad de complemento al proceso, la coloca como una respuesta adecuada y eficaz para la resolución de controversias y además responde a una fórmula evolucionada de justicia que pretende dar protagonismo a las partes en la solución de su litigio y garantiza también el acceso a la justicia de los más desfavorecidos, evitando el desequilibrio que en ocasiones se dan en los sistemas de justicia actuales. Por último, la inclusión de la mediación en todos los órdenes jurisdiccionales y el reconocimiento de sus consecuencias de manera compatible con la primacía de los principios y garantías básicos del derecho procesal contribuirá a una evolución de los sistemas de justicia que alcanzarían una dimensión más completa al incluir en la concepción del litigio las necesidades de los litigantes. Con estas conclusiones termina mi aportación, esperando haya sido del interés de ustedes y reitero mi agradecimiento por esta invitación a participar en este segundo seminario internacional que con buen agrado he recibido. Muchas gracias por su atención.